veíamos los momentos distribuidos ya por franja de columnas, momentos negativos y positivos en cada una de las secciones, y con ello diseñamos el refuerzo, ¿verdad? Este refuerzo, aquí viene como a cada tanto, ¿no? O sea, porque viene la parte sólida. Indiqué el refuerzo aquí del lado derecho para no sé si se amontonara mucho con la planta de los aligerantes, porque sí, está muy amontonado aquí la información. Entonces la puse aquí en otra planta del lado derecho, donde vamos a indicar todos los refuerzos, momentos y refuerzos, y del lado izquierdo, toda la distribución de aligerante y los refuerzos en las franjas de columnas, en el negativo, y en las diferentes nervaduras, ¿verdad? Le llamamos nervadura pues a cada una de las, entendámoslo así como calles, dicen alguna gente de obra, calles, o sea, la separación, la parte del concreto que queda entre módulos de aligerante, ¿verdad? Se llama nervadura. Por aquí le puse nombres. Deberíamos estrictamente de nombrarlas en un proyecto real, pues ponerles nombres a las diferentes nervaduras, que normalmente las nervaduras que coinciden con con la franja, que son franjas de columnas, se le ponen el mismo nombre, excepto si la de en medio, la de que está en el eje, es diferente. Aquí en este caso la puse diferente, lo que comentaba en la clase anterior, que a mí en lo particular, en mis diseños, me gusta poner esta nervadura más ancha, porque aquí me ayuda para colocarle refuerzo por cortante. Y normalmente estas nervaduras yo las coloco como vigas integradas en la losa, que llevan refuerzo en la parte superior, en la parte inferior, y llevan estribos al menos en esta zona del ábaco. Entonces, por eso me gusta colocarlas más anchas. Y por eso tiene un nombre diferente. Aquí le llamé NE1. Pueden agarrarse un orden de arriba hacia abajo, no importa. Pero aquí le puse NE1, le puse NE2 a las restantes, a las nervaduras más angostas de la franja de columnas, ¿verdad? Estas dos nervaduras y estas otras dos que serían iguales. Y el resto de las nervaduras, que aquí le llamé NE4, NE3, yo creo que estas deberían de ser NE3 parejo, ¿no? Son la franja central. Estas como que sí deberían de ser iguales, pero no sé por qué aquí las puse diferente. Esta debería ser igual, NE3. Ahorita vemos el diseño de cada una de esas nervaduras. Bueno, es el diseño de las franjas de central y la franja de columnas, que luego el refuerzo lo repartimos en las nervaduras. Hay dos formas, ¿verdad? Pero ahorita las vemos. Para no perdernos. Entonces, el refuerzo para el momento negativo en la franja de columnas, aquí, con este refuerzo calculamos, con este momento, perdón, calculamos este refuerzo. Esto lo tengo aquí en una hoja de cálculo de Excel. Esto fue para la losa sólida, pero igual aquí le cambiamos datos y lo hacemos para la losa aligerada, ¿verdad? La losa aligerada la propusimos de 35 centímetros de espesor o de peralte, con lo cual calculamos la D, nos da con varilla número 4, la D nos da 32.37 centímetros, y el ancho con el que debemos diseñar es el ancho en esa zona del ábaco, ¿verdad? Aquí está. Como es momento negativo, la zona de compresión está en la parte de abajo, de manera que el ancho que yo debo de considerar es este ancho de 340, la parte sólida, porque aquí ya tenemos aligerante, aquí está hueco en la parte de abajo. Entonces aquí no debemos de considerar concreto. El ancho de concreto son de 340, no es el ancho de la franja como lo habíamos considerado en la losa sólida. En la losa sólida es todo el ancho de la franja porque todo hay concreto. ¿Sí? Serían 1,94 por 2, que consideramos 3,88 en el caso de la losa sólida. En el caso de esta losa aligerada, que tenemos un ábaco de 3,40, deberíamos diseñar la losa con esos 3,40. ¿Okay? Aquí la vamos a poner 3,40. Y el momento máximo,
el momento, de hecho pudiera aquí poner las dos pantallas, a ver si me permite aquí poner las dos pantallas. Para estar viendo de un lado y del otro, ¿verdad? Aquí está. Este lo vamos a poner un poquito más grande. Ahí está. El momento, 21.000, pues nomás lo tecleamos aquí, 21.681. Hagan de cuenta que estoy diciendo una losa en un proyecto real, ¿eh? Yo así, aquí normalmente trabajo con AutoCAD y con STAD y con el Excel y todo aquí a la mano. Es más o menos la forma común de trabajar aquí en nuestro despacho. Entonces, con este momento, 21.681 con la D de 32.37, el ancho de 340, nos da un omega de 0.0275, el rho 0.0016, una deformación muy grande, ¿verdad? Una A muy pequeñita, una deformación muy grande, tenemos mucho concreto, mucho peralte, diríamos que estaría sobrado aquí. Y nos da varilla número 4 cada 24. Aquí está, varilla número 4 cada 24, ¿verdad? Aquí está. Aquí están las fórmulas para que nos dé directo la separación, ¿eh? Esto yo lo tecleo aquí, ¿verdad? 24 centímetros. Ahí está. Ok, ahorita vemos la parte del momento desbalanceado que se transmite por flexión, ¿verdad? La transmisión de los momentos de la losa a la columna, que una parte se transmite por flexión y la otra parte se transmite por cortante, ¿verdad? Ahorita la vemos, bueno. Y para el momento positivo, este aquí no es una losa sólida, o sea, esta parte del momento positivo ya tenemos nervaduras. Aquí pudieran ustedes, y lo comentábamos en la clase pasada, que pudiéramos ver que como es momento positivo, la compresión está arriba. Entonces, a lo mejor pudiéramos usar el ancho de 388, se pudiera, pero en la práctica nosotros le ponemos el ancho correspondiente a la suma de todos los anchos de las nervaduras, como si no hubiera patín. Espero me explique. O sea, la suma de todos estos anchos serían 15 más 15 más 40 más 15 y más 15, ¿verdad? Serían 15 por 4, 60 más 40, serían 1 metro de ancho, ¿no? Si lo hacemos así, fíjense, lo vamos a hacer aquí así, total, es muy sencillo aquí rápido. O sea, en un ancho de 1 metro, que es la suma, vuelvo a repetir, la suma de todos los anchos de las nervaduras en esta zona, ¿verdad? Y el momento sería este momento que está aquí, sería 26.018. 26.018. Como pueden ver, está muy práctico con esa hoja de cálculo, ¿verdad? A ver, permítame tantito. Bueno, entonces, como les decía, muy práctico, ¿no? Ya con esta hoja de cálculo los hacemos ahí maravillas. Simplemente le vamos a cambiando los datos y me va dando aquí todos los refuerzos, ¿verdad? Entonces, con este momento de 26.018 y el ancho de 1 metro, dijimos, ¿verdad? 1 metro, que es la suma de todos los anchos de las nervaduras, nos da un refuerzo. Aquí no podemos manejar que es número 4 cada 6 centímetros, porque obvio no puede haber número aquí varillas en los módulos del gerente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace aquí? Es calcular el área de acero y con eso calcular el refuerzo, ¿verdad? En varillas, o sea, con esta área de acero de 22.86 centímetros, aquí le puse 23,
23. Estrictamente aquí sería 22.86. Esa es la área de cero requerida para este momento. Para 22.86, ¿cuántas varillas se requieren? ¿Cuántas varillas se requieren para este momento? O sea, si dividimos entre el área de la varilla, pues calculamos la cantidad de varillas. Sería 22.86 entre, si fuera varilla del número 5, el área es 1.98 centímetros cuadrados. O sea, pudieran redondearlo a 2. Me dan 11.4 varillas, o sea, serían 12 varillas, ¿verdad? 12 varillas. Aquí están, 12 varillas número 5 para esta área. Entonces, esas 12 varillas las debo de repartir en todo este ancho, en las nervaduras. Pudieran pensar ustedes, bueno, pues las repartimos de formas, ¿cómo sería la palabra? Equitativa, pero pues entre 5 no da, ¿verdad? Entonces la otra es decir, bueno, aquí tengo 40 centímetros, más o menos esto correspondería a 2 nervaduras, por decirlo de una forma, ¿no? Realmente es un poquito más, son 40 centímetros, estos son de 15. Pero vamos a pensar que aquí le podemos repartir el doble. 2, 4 y 6 nervaduras. Entonces pudiera ser 4, entonces aquí serían otras 2 y otras 2, ¿verdad? Entonces sería una forma equitativa, más o menos repartida en función de los anchos, y suena lógico, ¿no? En función del ancho sería en función más o menos de la rigidez. El reglamento no dice nada al respecto de cómo distribuir el refuerzo. Lo que te dice es que en esa franja de losas debe de tener el refuerzo adecuado para que resista el momento que le está tocando a esa zona, ¿verdad? Esa franja de columnas. Entonces yo creo que sería una muy buena repartición de esta forma. 2 varillas de 5, 2, 2 y cada una, y aquí 4. Yo creo que está muy bien. Sería la mejor forma de repartir esas varillas. Las dibujé aquí, pero estas varillas van de lado a lado, ¿verdad? Pudiéramos hacer un croquis similar a este y dibujar aquí. Lo voy a copiar, lo voy a copiar aquí. Por aquí está. Voy a copiar estos detalles están para dibujarlos ya aquí en mi losa real, ¿verdad? Aquí está. No, perdón, era más acá. Las nervaduras, ¿verdad? No es cada uno de los franjas, sino de los. Aquí diríamos, vamos a ponerle nombre, vamos a poner. NE, le llamamos NE1, NE1. A la siguiente le vamos a llamar NE2 y así, ¿no? Esta NE1 sería esta nervadura, ¿no? Aquí tendría que ser, aquí, 4, lo voy a poner así nada más, para no ponerle bar. 4 número 5, ¿verdad? Y en el ábaco, aquí en el ábaco, pues aquí no es exactamente una nervadura. El refuerzo superior se vería varilla número 4 a cada, dijimos 24, ¿verdad? A cada 24. Lo voy a poner así. A cada 24.
Bueno, la seguimos con la franja, en la misma franja de columnas. A mí me gusta diseñar primero toda la franja de columnas y luego toda la franja central. En esta franja de columnas, el momento negativo nos da de 43.780, que es más crítico que el del lado derecho. Ya habíamos dicho eso, ¿no? Los dos momentos se toma el más crítico. Entonces, aquí le movemos 43.780 en un ancho de, el mismo ancho, ¿verdad? El mismo ancho de 340. Aquí están los 340. Es el ancho de concreto que hay en ese ábaco. Entonces le cambiamos aquí el ancho 340. Aquí está la omega, 0.0565. La A ahora 2.15 centímetros. La deformación 0.0354. Son deformaciones grandes. Acuérdense que la mínima es 0.004. Entonces aquí revisamos todo, ¿eh? El ROP 0.034, el área requerida 37.02 y me da varilla número 4, 12 centímetros. Aquí, como considera varilla número 4, si le cambio a número 5, aquí le puse cada 5, bueno, aquí le voy a poner 5, porque el diámetro de la varilla número 5 es 1.59. Pues aquí le puedo cambiar rápidamente, ¿eh? Pero casi no varía, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner aquí, varilla número 5 a cada 18. Aquí está, varilla número 5 a cada 18. Ya lo había calculado esto, nada más que lo estoy poniendo aquí para que vean de dónde salieron. Número 5 a cada 18. Bueno, ahí está. Entonces, aquí sería, vamos a ver aquí, aquí sería número 5 a cada 18. Ahí está. Y el momento positivo es lo mismo que para este lado, nada más que ahora el valor es positivo y aquí sería 17.512. Aquí eran de 26.000, o sea, debe dar mucho menor. Bueno, aquí le voy a dar para atrás nada más, así. Para atrás. Ahí está. La D, el ancho de un metro, ¿verdad? Para el momento positivo dijimos que era un metro, que es la suma de, vuelvo a repetir, ¿verdad? La suma de los anchos de las nervaduras. Estábamos en esta zona, ahora estamos en esta zona. Pero las nervaduras son las mismas. De manera que el ancho es de un metro y el momento es de 17.512. 17.512. En un ancho de un metro, con el peralte de 35, la D de 32.37, pues también la A da muy... Pues, todo da dentro del patín, ¿verdad? El momento positivo da dentro del patín la A. Entonces, trabaja con una viga T, pero aquí a lo mejor ni conviene como quiera considerar todo el ancho del patín, ¿verdad? Que pudiera ser, ¿eh? Todo el ancho aquí del patín, o sea, los 388. Pudiera ser, pero es más conservador usarlo de esta forma. Bueno, me da un área de 15 centímetros cuadrados. 17.512. Aquí está. Aquí, 15, aquí no sé por qué vendría a ser 8, pero es 15 centímetros cuadrados. 15 centímetros cuadrados en varilla número 4 serían 15 entre 1.27, o sea, no sé por qué le puse 12 varillas número 4, no puede ser, ¿verdad? O sí, perdón, sí es, 11.8. No sé por qué aquí me dio raro. 11.8, o sea, 12 varillas de media. Aquí es igual, aquí me dio 12 de número 5 y acá 12 de número 4, de manera que la distribución de varillas en las nervaduras es similar, nomás aquí le puse otro color, ¿verdad? Es la misma distribución que esta, ¿no? Pero aquí son número 4 y aquí son número 5. Le puse colores para poder diferenciarlo aquí en la AutoCAD, ¿no? Así pues con colores. Entonces, estas serían aquí sería ¿qué? 4 varillas, ¿verdad? El número 4. Recuerden que estamos aquí detallando la NE1, esta del medio, ¿verdad? Aquí vamos a detallar la otra sería, aquí le tocaban 2 varillas. Fíjense, cuando ya estoy, cuando estoy diseñando, a la par podemos ir dibujando los detalles de las nervaduras, ¿eh? Aquí están 2 número 4. O sea, si se fijan, aquí 2 número 5
y dos número 4. Aquí se pueden traslapar, ¿verdad? Exactamente en la zona de la columna. Algunos ingenieros pudieran decir, no, hombre, métele dos números 5 parejos. Pues cuestión de, ya hemos platicado de eso, de tratar de optimizar, ¿no? Pero pues ya depende del diseñador. Esto se debe repetir. Número 5 cada 18. Número 5 a cada 18. Se los voy a compartir todo esto, para que lo tengan. Y aquí se repite, ¿no? Esto se repite y esto se repite. Vamos a copiarlo de aquí para acá. Está. Pero aquí no era 5 cada 18, ¿verdad? Ah, sí, es lo mismo. En esta nervadura y en esta son iguales. Sí, es lo mismo. Número 5 cada 18, cada 18. El negativo, el refuerzo en la franja, perdón, en la nervadura N1 son el doble de la nervadura NE2, ¿verdad? Aquí son 2 y aquí son 4. 2 y 4. Esto se repite, es simétrico, ¿no? Para acá es simétrico. Esto se repetiría en este, claro. Bueno, ahí tenemos la franja que nos faltó. Ahí está la franja de columna, ¿no? Momento positivo, los dos momentos positivos y los dos momentos negativos. Me faltó este. La distancia de estos bastones es igual a lo que ya vimos, exactamente igual. Dijimos que era punto 3 de LN a partir del tamaño de la columna. De ahí se obtuvieron esta distancia. Entonces, estas distancias son igual que en la losa sólida. Bueno, la franja, ¿qué tanto variaría si consideramos todo el ancho aquí en el momento positivo? El momento positivo fue de este eje exterior, ¿no? 26.018, que es mayor que este de 17.512. 26.018, ya lo habíamos calculado aquí, pero vamos a hacerlo de nuevo. Si yo le doy todo el ancho de 2, de 3, no, ¿era qué? 388. Y el momento total, 26.018. La A me da 1.2, o sea, queda dentro del patín. El patín son 5 centímetros. Me da 21 en lugar de 22 varillas. Perdón, de 22.86 centímetros cuadrados me da 21.64. Baja ligeramente. Pero como quiera, al redondear, va a resultar 12 varillas. O sea, 21.64 entre 1.98 me da 10.11. O sea, 11 varillas en lugar de 12. Pero, pues, al distribuirlas aquí, se va a manejar número par, ¿verdad? O a lo mejor pudieran decir ustedes, bueno, por reparto aquí 2, 2, 2 y 2 son 4, aquí nada más le tocarían 3, o sea, a lo mejor eliminar una de estas, ¿verdad? Pero yo pienso que no tiene caso, ¿no? Para manejar número, aquí sería eliminar una, ¿verdad? Si lo calculamos con todo el ancho. Pero lo más conveniente es considerar el ancho como la suma de las nervaduras, ¿verdad? Esta suma de todas las nervaduras que tengamos ahí. Bueno, ahí está la franja de columnas. La franja central, hacemos lo mismo. ¿Cuántas nervaduras tenemos en la franja central? Miren, aquí está la división. De hecho, aquí la puse achurada, la división. Esta es la franja central, el achurado verde. Es la franja central. Entonces, exactamente, una nervadura, esta nervadura queda, la mitad queda para una franja y la otra mitad para la otra franja. Entonces, aquí esta mitad de la nervadura con esta otra mitad de la nervadura no, me forman una nervadura. Y aquí tengo una y dos más. Una y dos más. O sea, serían 2 más 2, 4 y mitad serían 5 nervaduras de 15 centímetros. Con esas 5 nervaduras de 15 centímetros diseñamos el refuerzo para los diferentes momentos. Y habíamos dicho que al momento negativo en esta franja le toca 0,
al momento positivo, que son 14, considerando todo el ancho, ¿verdad? Entonces sería aquí el ancho, tanto para momento positivo como para negativo, pues aquí no hay partes sólidas. Es obvio que el ancho va a ser la suma de los anchos de las nervaduras, siguiendo el mismo criterio que dijimos de la franja de columnas. Sería el mismo ancho. Entonces serían 5 nervaduras de 15, 75 centímetros. Le cambiamos a 75 centímetros. Y los momentos lo vamos tecleando. Momento positivo. Recuerden que era entre dos porque esta es la mitad y acá está la otra mitad. Pero como estamos diseñando el total, ¿verdad? 2.5 nervaduras y 2.5 nervaduras nos da el total. Entonces aquí tenemos que teclear el total de momentos. 17.345. ¿Okay? Y nos da un área requerida de 15. Aquí traigo yo 14. Se imagino que es por la D. A ver, si le pongo aquí el varilla de 5 octavos, seguramente me va a dar lo demás. 15.19. Pues quién sabe cómo se calculó esta, pero vamos a ir tecleando. Vamos a dejarle varilla de media aquí. 17.345 entre 2, pero no es la mitad. Pero dijimos que es el total. El área debe ser 15. Aquí está, 15. No sé por qué tengo 15.11 centímetros cuadrados. Ahorita vemos la cantidad de varillas, ¿no? Vamos calculándolas todos. El momento negativo es el ancho, dijimos, es el mismo, ¿verdad? Está muy claro. Espero que te les quede claro que el ancho es el mismo aquí, 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 aquí. Todos los anchos son las nervaduras, ¿verdad? La suma de los anchos de las nervaduras. No hay partes sólidas en la franja central. La parte sólida que es el abaco está en la franja de columnas. Entonces, el ancho va a ser el mismo para todos los momentos, ¿verdad? Aquí sería 14.593. 14.593. 12.57. Vamos a teclearle aquí 12.57. Y para el momento tenemos nada más positivo, negativo y positivo, ¿verdad? Para el momento positivo de 11.675 nos da unas varillas de 9.95. Aquí está, 9.95. Ok. Entonces, bueno, me regreso de aquí por aquí mismo. 9.95 con varilla de media nos darían 9.95 entre 1.27 nos dan 7.8 varillas, 8 varillas de media, ¿verdad? 8 varillas. Aquí 12.57 entre 1.27 nos dan 10 varillas, ¿verdad? De media. Y aquí 15.11 entre 2.127, perdón, me dan 12 varillas de media, u 8 varillas número 5. ¿Qué conviene? ¿Cómo las reparto? Dijimos que son 5 nervaduras, ¿verdad? 5 nervaduras. Entonces, conviene... A ver, ¿cómo es aquí la repartición? Aquí está. Le puse aquí una varilla. Bueno, aquí sería 2, porque es la mitad para allá y la mitad para acá, ¿verdad? Serían 2 varillas. 2 y 2. Puse 3. Ah, ya sé por qué le había cambiado aquí el nombre. Ya. Bueno, vamos a ponerle 4. Sí. Miren, aquí la idea es repartir esta cantidad de varillas que nos den el diseño, en estas, repartir la cantidad de varillas en el número de nervaduras que yo tenga, pero como no son número par ni, o sea, son 5 nervaduras, ¿verdad? Dijimos 2 y media y 2 y media son 5 nervaduras, entonces le tocarían dividir la cantidad de varillas entre 5, pues no va a dar exacto.
sea, sería aquí 12 varillas entre 5, pues nos darían 2 varillas por cada nervadura, y a lo mejor alguna por ahí le tenemos que poner una de más. Entonces, por eso fue el criterio aquí. Aquí manejé 1, 2 y 3. Aquí son 6 varillas, ¿verdad? Y aquí lo mismo. 1, 2, son 3 y son 6. O sea, son 12 varillas. ¿Sí? 3 y 3 son 12 varillas, número 4. Entonces, esta NE4 que nos quedaría, aquí tendríamos que, vamos a mover esto, tendríamos que dibujar otras nervaduras, ¿verdad? Vamos a copiar estas. Para poder dibujar las otras. Aquí lo hacemos de una vez. Para que haga la misma distancia, la vamos a hacer de aquí, aquí y aquí. Ahí está, la misma distancia. Entonces le vamos a llamar N4. No, perdón, 3. ¿Verdad? NE3 y NE4. Y hay que poner los refuerzos ahí en cada Bueno, aquí estrictamente dijimos que aquí este refuerzo no requiere, ¿eh? Le pudiéramos colocar un mínimo. ¿Qué es un mínimo? Pues 2 varillas número 3. 2 varillas, 2 número 3. Un criterio, ¿no? Porque no requiere estrictamente. Y la distancia pudiera ser pues, menor que esta. Si no, pues le ponen la misma. Aquí exactamente, aquí no requieren tampoco. Aquí. Podemos considerarle punteado esto. Bueno, no sé cómo puntearlo aquí, mejor luego lo dejo. Y aquí dijimos en el positivo, aquí donde está lo bueno, ¿verdad? El positivo dijimos que esta nervadura le llamamos NE, aquí le puse los nombres, NE3, NE3. Es que aquí tenemos una varilla de este lado, pero si calculamos la franja, esta otra franja de aquel lado, pues seguramente también nos va a pedir una varilla de aquel lado. Entonces realmente esta nervadura sería igual que esta, ¿sí? Porque son de la franja central, o sea, requiere dos varillas, pero como estamos diseñando de la mitad de la nervadura, le estamos repartiendo una varilla. Espero se entienda eso, ¿no? Sería una media nervadura, una varilla. Y la otra media, pues se requiere otra nervadura, digo, otra varilla. Entonces, por eso dibujo aquí una, ¿no? Pero realmente son 2. O sea, estas nervaduras serían iguales. 2 varillas número 4. Y a esta le toca 3, a la NE4. Así le quise llamar, ¿eh? Aquí le tocarían 3. 3 varillas número 4. Sí, ¿verdad? Y aquí le tocarían 2. 2 varillas número 4. Entonces, se resume aquí, sumando todas las nervaduras, serían 2, o sea, en cantidad de varillas aquí sería 1, 3, 6, 3, más bien, 1 y 2, 3, más 3, 6, ¿verdad? Y por 2 son 12, que fue la que nos pidió. 12 varillas número 4. Si lo quisiéramos repartir con 8 varillas, pues quedaría un arreglo medio raro, ¿no? Serían 6, 2 por cada nervadura, nos va a dar 10, es lo mínimo, ¿no? Si le ponemos como, o sea, 2, estaría sobrado con 8 varillas número 5. Ahora, en estas losas se puede colocar una sola varilla, sí, sí me ha tocado ver losas. Yo en particular casi no lo hago, pero sí me ha tocado ver losas con nervaduras más angostas de 15 centímetros y con una sola varilla. Con una sola varilla en el centro de la nervadura, sí se puede. Bueno, y aquí dijimos que eran 10 varillas en el negativo. Está muy sencillo. 10 varillas entre 5 nervaduras le tocan 2, ¿verdad? A cada una, ¿no? Aquí le tocan 2.
Aquí están. Estas son estas amarillas, miren, aquí están. 2, 2 y 2. 2, 4, 6, 8. Recuerden que este lado es una, ¿eh? Aquí dibujé esta, pero esta ya queda la otra, ¿no? Aquí sería quitarla. Y aquí también sería quitarla. Entonces, aquí están las 8 varillas. 2, 4, 10, perdón. 2, 4, 5, ¿verdad? 2, 4, 5. 10 varillas número 4. 10 varillas número 4. O sea, son 2 por nervadura. En el negativo de la franja central, negativo. O sea, que serían en esta, ¿no? Aquí. Aquí serían 2, número 4. Y aquí también serían 2. Ahí está. Y el positivo en esta área, aquí, nos pide 9.95. O sea, con 8 varillas, número 4 se hace. Quedaría sobrado aquí, ¿no? Sería colocar 2 en cada nervadura. Aquí. 2, 2. Es lo mismo que esta, ¿no? 2 y 2. Y una, son 5. Y acá también quedan 5. Serán 10 varillas. Aquí quedaría sobrado. ¿Verdad? Quedaría sobrado esto. Entonces no importa, ¿no? Aquí en lugar de 8 varillas número 4, estamos colocándole 10. ¿Verdad? Aquí. Vamos a dejar así. 10 varillas número 4. O sea, requieres 8 y le estamos colocando 10. Por cuestión de arreglo, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí están todas las varillas. Entonces aquí serían 2. A ver, ya me perdí aquí. En el positivo serían 2. Estas 2 también. Queda igual, ¿verdad? 2. Aquí están las 2. Queda igual, igual. 2, 2. Y el negativo aquí, pues queda igual que este, ¿no? Aquí vamos a borrar esto. Y ponérselos acá. Ahí está. Bueno, ahí quedaría nuestro diseño. Está completo el diseño en esta dirección horizontal, en esta franja. Esta otra franja se repite, esta otra franja se repite. Estas nervaduras se repiten, esta de aquí se puede repetir acá en la orilla, y estas centrales también se repiten en el resto de la otra franja central. O sea, esto ya estaría diseñado, digamos, esta losa estaría diseñada en dirección X. ¿Ok? En dirección Y no lo hice, pero ustedes lo pueden hacer. En dirección Y, exactamente lo mismo, distribuido en las nervaduras. ¿Ok? Bueno, lo voy a encargar de aquí una evidencia, que aquí la tengo. Ahí se las voy a subir y ahí le indico el día en que hay que entregarla, ¿no? Es esta losa que van a hacer aquí. Tiene claro de 750 por 650. Igual tienen que hacer la aligerada con sus abacos y todo eso, ¿no? Lo que ya acabamos de hacer. Aquí, ¿qué nos faltaría de este diseño? Hacer la revisión por cortante. Y el momento desequilibrado que le toca a cierta franja, ¿no? En el caso de la fracción del momento desequilibrado que se pasa por flexión en una columna interior, no era crítico, ¿verdad? Aquí nos pidió refuerzo de varilla número 5 cada 18. Si lo ponemos eso en todo el abaco, seguramente va a cumplir para ese momento desequilibrado. Por aquí lo vamos a hacer ahorita para la franja, perdón, para el momento exterior. Si quieren lo anotan y notan, se los voy explicando y se los voy a poner en unos apuntes. Para este momento exterior, el momento desequilibrado, una parte se debe transmitir por flexión y eso es lo que hay que revisar, el refuerzo.
Lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Este momento es desequilibrado en la franja exterior, dijimos que era el total del momento negativo. El momento desequilibrado, SC, es 21.681. Lo estoy anotando aquí para ir haciendo el ejercicio. Si quieren, ustedes también tomen nota y vayamos avanzando a la par. Este momento, una parte se va a transmitir por flexión, que dijimos que era gamma F por M por ese momento. Y gamma F se calcula como 1 entre 1 entre, por aquí lo vimos, 1 menos 2 tercios. A ver si por aquí ¿dónde lo? Ya no lo abrí, lo que vimos ayer. Digo, lo que vimos en la clase pasada. A ver, déjenme lo abro aquí, cortante. Y que es más 2 tercios, ¿no? 1 más 2 tercios, ¿verdad? A ver, 1 más 2 tercios de la raíz de B1 entre B2, ¿verdad? Sí. Ok, entonces sería, y miren, en la columna interior, de la columna exterior, perdón, columna exterior, que ya es igual que la que ya habíamos hecho. ¿Dónde quedó? A ver, déjame lo abro aquí. Es igual a la que ya habíamos hecho. Aquí quedó de cabeza estos apuntes, lo vamos a rotar. No sé por qué pues, quedaron así. Ya habíamos hecho este cálculo, ¿eh? Bueno, sí, cierto, es más 2 tercios, ¿verdad? Pero el cálculo de gamma F y gamma V es este mismo, exactamente igual este cálculo, ¿no? Lo vamos a tomar así, para no hacerlo todo otra vez. Estas distancias varían, ahora van a variar porque ahora sería D en 2, la D, acuérdense que ahora la losa la hicimos más gruesa. Ahora la D vale, la vamos a redondear a 32 centímetros, nos daba un poquito mayor, ¿verdad? La D, aquí lo teníamos, la D de 32.37. La vamos a tomar como 32, ¿verdad? 32 redondeada a 32 centímetros, de manera que aquí esta B1 nos quedaría con la adición de la columna más D en 2, o sea, 32 entre 2 más 16, o sea, sería 56 centímetros. Esta B1 sería 56 centímetros. Y la dimensión B2 en el sentido perpendicular sería D en 2 y D en 2, o sea, la mitad de 32 serían 16, aquí serían 16 y 16, ¿verdad? Entonces B2 nos queda 40 más 32, igual a 72 centímetros. Si la sustituimos en gamma F, aquí B2 entre B1, nos va a quedar 56 entre 72, ¿verdad? La raíz cuadrada de eso, lo multiplicamos por 2 tercios, se lo sumamos a 1 y lo dividimos, y 1 lo dividimos entre eso. Me da punto 63, punto 6297, punto 63. Aquí nos había dado punto 62, ¿verdad? Entonces gamma F nos da punto 63 ahora en nuestra losa aligerada. Y por lo tanto, gamma V es 1 menos gamma F, que sería entonces puntos 33, ¿verdad? No, punto 37. 1 menos punto 63, punto 37 sería gamma V. Entonces, la parte del momento que se va a transmitir, ¿verdad? Gamma UF, esta gamma F por el momento desequilibrado, dijimos que el momento desequilibrado nos dio de 21.618, entonces gamma F por MCC, SC, perdón, sería 0.63 por 21.681,
¿verdad? 0.63 por 21.681 nos darían 13.659 kilogramos metro. 13.659 kilogramos metro. Este momento dijimos que se debe distribuir en un ancho de 1.5 veces H, 1.5 veces H para cada lado de la columna, ¿verdad? Este ancho. Este sería 1.5 veces. Entonces, ese ancho nos quedaría, yo lo voy a dibujar aquí porque se los voy a pasar en limpio, pero voy a dibujar aquí en mi borrador, en una hoja. O sea, 1.5 veces 35 es el espesor de la losa ahora. 35 por 1.5 nos da 52.5. O sea, hace que 1.5 veces H es 52.5 centímetros de ambos lados de la columna. 52.5 centímetros. Y más las 40 centímetros de la columna nos dan un ancho de 52.5 centímetros, 145 centímetros. En ese ancho se debe de calcular un momento igual a gamma F por MCS, ¿verdad? El MSC, perdón. El refuerzo para este momento debe distribuirse en ese ancho, que ahora nos dio 1.45 en lugar de 1.15. Esta era la losa sólida, ahora es la losa aligerada, pero es este mismo ancho, ¿verdad? 1.5 veces H de ambos lados. Pero como H ahora es 35, esto nos da 52.5. Bueno, ese lo calculamos en otra vez, nuestra hoja de cálculo, ¿verdad? Nuestra hoja de cálculo con un ancho de 145, el espesor y la D la misma, y un momento de 13.659. 13.659. Aquí está. Y nos da varilla número 4 a cada 16. Con este momento, en este ancho, nos da varilla número 4 cada 16. ¿Y cuánto traíamos nosotros? Número 4 a cada 24. Entonces, en este ancho, que aquí lo dibujamos, este ancho sería para cada lado, o sea, 1.45 entre 2, sería 72.5. En este ancho, ¿verdad? De 1.45, ahí está. En este ancho deberíamos de colocar varillas número 4 a cada 16 centímetros aquí. Y para no complicarnos la vida, porque nos dio aquí número 4 a cada 24, pues en lugar de este número 4 a cada 24 le colocamos, lo voy a mover aquí, le colocamos el otro refuerzo. Si no, implicaría en un ancho de 1.45 colocar a 24 y en el resto colocar a cada 16. Yo creo, al revés, perdón. En un ancho de 1.45 colocar a cada 16, ¿verdad? Y en el resto colocar a cada 24. Yo creo que no tiene caso. Entonces sería colocar a cada 16, que fue lo que nos rigió. Vamos a poner entre paréntesis. Esto es lo que nos rigió por la transmisión, vuelvo a repetir, es la transmisión del momento de la losa a la columna para que sea efectiva esa transmisión. Necesitamos colocarle refuerzo, al menos en una franja de 1.45, este refuerzo, al menos. Si lo colocamos en todo, pues creo que está sobrado. La diferencia entre uno y otro, pues no sería mucho, ¿no? O sea, que en lugar de cada 24, cada 16, yo creo que no son tantas varillas de más. En un ancho de abaco de 340, si quieren podemos calcular, ¿no? En 340 nos daría a cada 24
340 entre 24, 14 varillas, 15 varillas, póngale porque es más 1. 15 varillas y acá 16, 340 entre 16, 22 varillas. En lugar de 15 varillas estaríamos colocando 22 varillas. Esa sería la diferencia, 22 varillas. O sea, estaríamos colocando 5 varillas de más aquí, de media, ¿verdad? Y son pedacitos, son bastones. Entonces, pues no le veo mayor problema. Ok, aquí faltaría revisar, que de hecho sí lo hice, la revisión por cortante en una columna interior. En esta columna interior se los voy a explicar rápidamente, si quieren tomar notas, está muy sencillo entenderlo. En la columna interior, aquí está. En la columna interior, sí, ¿se acuerdan que la diferencia de momentos, o sea, el momento desequilibrado, que es la diferencia de momentos entre el lado izquierdo y el lado derecho, nos dio muy baja y que dijimos que el esfuerzo cortante debido a este momento también es bajo, que era una proporción muy baja y que lo comenté en su momento, que se puede despreciar ese momento, ese esfuerzo, ¿no? Aquí también. O sea, este es el esfuerzo debido al momento desequilibrado. Es el momento desequilibrado por gamma V multiplicado, ¿verdad? Porque así es por gamma V, aquí está. Y gamma V pues es punto 30 no, punto 40, perdón, para la columna interior, ¿verdad? Entonces es muy bajo. Entonces, este esfuerzo, en la mayoría de las veces lo despreciamos para el cálculo, para la revisión del esfuerzo cortante. Si ahorita lo despreciamos, fíjense, si lo despreciamos, como quiera va a haber mucha diferencia en los esfuerzos. Vamos haciéndolo. De hecho, aquí tengo lo tengo hecho, pero la verdad es que ya no le saqué copia para mostrárselo. Y creo que mostrárselo aquí en la cámara pues sería medio difícil que lo vean. No sé si se alcance a ver. Por aquí lo tengo hecho ya, pero está muy difícil que se alcance a ver, ¿verdad? Se lo voy explicando. El, con este ejemplo, ¿no? Si quieren tomar nota, vamos a ir sustituyendo valores aquí. El momento desequilibrado lo desprecié. ¿Ok? Esta parte la desprecié. Ahora, el área de corte me quedaría 40, dijimos, más 16, la mitad de D, 32 entre 2, son 16 y 16. De manera que aquí nos quedaría 72 centímetros, ¿no? B1, 72 centímetros. 40 más 16, 16, 40 más 32, o sea, queda 72. Y B2 también quedaría 72. Es simétrico, ¿no? Es un área cuadrada, es un área de corte cuadrada. Y dijimos que cuando la columna es cuadrada y esta área de corte, por lo tanto, es cuadrada, ¿qué es lo que sucede para una columna interior? Gamma F nos da, porque esta relación es 1, esta gamma F siempre nos va a dar 0.6, ¿verdad? Pero como estamos despreciando la parte del momento desequilibrado, nos vamos a ir, esta la parte la vamos a despreciar. O sea, realmente no necesitamos calcular gamma F ni gamma V, ¿verdad? Pero nos daría 0.6 y 0.4. Todo esto me lo voy a brincar porque realmente en la columna interior no rige. ¿Se acuerdan que calculamos este refuerzo y que normalmente rige el refuerzo ya calculado por momentos, ¿verdad? Dice que se requiere un número 4 cada 46 y se había colocado un número 5 cada 13, por lo tanto, pues con este que se colocó es suficiente. Y normalmente así pasa en columnas interiores. A diferencia de la columna exterior. La columna exterior sí necesitamos modificar el refuerzo para cumplir con esta transmisión. Bueno, aquí lo que hice fue directito calcular VU. Si se acuerdan la carga de la losa por metro cuadrado, la habíamos calculado de hecho la tengo aquí todavía a la mano. La carga por losa son 1312 kilos por metro cuadrado. La carga última en la losa, que se considera uniformemente distribuida. Ya hemos platicado que no es cierto, pero así lo consideramos. Entonces la carga de 1312. Y el ancho tributario es 850 por 775. Es el mismo ancho tributario, ¿verdad? Porque es la misma losa,
excepto que cambiamos el espesor. De manera que el BU es el área de carga 1312 por el área, ¿sí? 1312 por el área 65.875 me da un cortante de 86.428. 86.428. La fuerza cortante última, ¿verdad? BU. Aquí nos dan 86.428. Ligeramente menor porque la carga es menor que la losa sólida, ¿verdad? Este era para la losa sólida. Y el perímetro del área de corte, aquí se acuerdan, eran 72 centímetros, ¿verdad? El área de corte. En la sección de corte. Aquí está. 72 centímetros y 72 centímetros, ¿ok? Aquí están 72 y 72. Entonces B0 sería 72 por 4, ¿verdad? Ese es el B0, que nos da 288 centímetros. Más acá, me equivoqué. Aquí está. 4 por 72 me da 18 centímetros. Aquí me equivoqué, no centímetros cuadrados, ya lo había comentado. Por la D me da el área de corte, que pues aquí sería por 32, es la D. Me da un área de corte de 9.216. Área AC sería 9.216. Entonces el esfuerzo cortante último lo calculo directamente como BU sobre AC. Desprecio, ya lo había dicho, desprecio esta parte que se transmite por momento. Entonces nos quedaría directamente BU, y la BU nos dio de 86.428 entre el área de corte de 9.216, me da un cortante último BU de 9.37 kilogramos por centímetro cuadrado. 9.37. Esta parte a lo mejor va a andar en el orden de 1.5 o menos, como el anterior. El anterior fue muy pequeño, ¿no? Entonces por eso lo despreciamos ahora. Entonces ya no necesitamos calcular todo esto porque pues estamos despreciando esta parte, ¿no? Entonces BU me da 9. Dijimos 37 centímetros, kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí nos daba 16, muy alto, por cierto. Y multiplicado por phi me da, perdón, este no se multiplica por phi, sino que hay que calcular el VC para eso afectarlo por phi, ¿ok? Entonces el VC ya vimos varias fórmulas y dijimos que rige la primera, ¿verdad? O sea, normalmente las segundas no rigen. Este sería igual, este beta vale 40 para columnas interiores, por lo tanto este valor va a ser igual que el ejercicio anterior y este va a diferir porque la D y la B0 son diferentes, pero aún así no rigen. Tomando el primer valor, que sería el más crítico, ¿verdad? Aquí los otros nos dieron 25 y 24 casi pero va a regir porque es el menor. Tomando este valor como el menor, ¿verdad? Esto no depende del espesor de la losa, sino que es el valor directo raíz de prima C por 1.1 por lambda. Entonces sería 17.37. Por phi me da 13.04. 13.04 kilogramos por centímetro cuadrado. Y BU nos dio 9.37. Por lo tanto, cumple. Este BU 9.37. Comparado contra phi BC de 13.04, pues cumple. Entonces, el esfuerzo cortante en la columna interior no tiene mayor problema. Faltaría hacer la revisión, que no la tengo para la columna exterior, pero si quieren se los preparo y les doy el ejemplo completo, ¿no? ¿Alguna duda? No. Bueno. Entonces, ahorita les muestro. Les voy a mostrar, quedó pendiente, ¿se acuerdan la vez pasada? Unas fórmulas que por fin se cargó aquí, que quedó pendiente, que lo estaba cargando el archivo y no se había cargado, pero por fin ya lo logré. Aquí se los voy a mostrar.
son fórmulas para calcular las propiedades geométricas de las secciones de corte, ¿no? La J entre C, para los diferentes casos, columna interior, columna de borde, columna de esquina, y la columna de esquina puede haber dos casos, en una dirección y en la otra dirección. Entonces, se lo voy a compartir. Este es un librito bastante viejo, quizás no tanto como yo, pero cuando yo fui estudiante, pues yo llevé este librito, pero estas fórmulas son las mismas, así que pues siguen rigiendo, y como son propiedades geométricas, no tienen que ver con las fórmulas de cálculo de las resistencias, ¿sí? Cortante en losas. Este capítulo 17 es del librito, aquí tengo. Este librito está bastante completo, la verdad está padre, porque mira, se lo voy a mostrar para presumirles. La verdad es que este librito eran 3 tomos que antes sacaba el ACI, son como diseños, eran ejercicios, ¿sí? Traía muchas fórmulas para que se alcanza a ver, porque sí, ¿verdad? Traía muchos ejercicios, fórmulas, procedimientos, y siguen siendo vigentes, siguen siendo las fórmulas iguales, excepto que ha ido cambiando. Hay que tener cuidado, pues ahí los valores de phi, hay que tener cuidado en algunas fórmulas de las resistencias, pero para eso nomás las actualizamos, y los procedimientos siguen siendo válidos. Aquí viene ejemplos de losas, el método directo. En su momento, yo cuando fui estudiante vi este método directo como estudiante, vi el método más equivalente. En aquel entonces eran mucho más usuales que ahora, por la cuestión de los softwares, que pues, cada vez están más en uso, ¿no? Pero realmente mucho de esto sigue siendo vigente. Se los voy a mostrar aquí, ¿no? Entonces, estas son copias le saqué fotos ahí de este librito. Digo, aquí viene un montón de cositas, pero para no meter mucho tiempo en eso, aquí está muy claro, mire, en una losa en 2 direcciones, aquí están las columnas, que hasta la pusieron aquí achuradas con concreto, ¿verdad? Aquí se ve el área tributaria de una columna interior, ¿verdad? El área tributaria que debe de considerarse, que por cierto, no consideran esta parte del área, porque dijimos, se lo había explicado, que esta parte de la sección de corte, la fuerza cortante que actúa en esa parte es lo que resta de la losa. Esa parte del área de corte hacia la columna, si hubiera alguna falla, esa sección de concreto se queda en la columna, se queda con la columna. Por lo tanto, la carga que ahí está no debe afectarse al cortante, a la fuerza cortante. Más sin embargo, consideramos normalmente el área total, ¿verdad? Le sumamos esta pequeña área de corte, ¿sí? Entonces, esta sería la área tributaria. Aquí lo indica, el área tributaria para la acción de cortante en vigas anchas, esta, en 2 direcciones. Y para el cálculo de cortante en una dirección, se considera esta área tributaria, ¿verdad? Aquí está indicado. Y la sección de corte para cortante en una dirección, como una viga, sería a una distancia del paño. Y el cortante en 2 direcciones, ¿verdad? Cortante por penetración es a una distancia de en 2 del paño, ¿verdad? Aquí está. Por eso es C1 más D y C2 más D. ¿Ok? Está muy claro esta figura, ¿no? Aquí se ve medio así porque pues ya ves que las hojas quedan dobladas. Al tomarle la foto quedaron así medio dobladas. Aquí viene una grafiquita de las resistencias. Estas fórmulas son parecidas a las que se tenían anteriormente, ¿eh? A las actuales, perdón. Punto 27, ¿se acuerdan? Era punto 27 que multiplica a 2 por más 4 entre beta, ¿verdad? Entonces es muy parecidas a las actuales, ¿no? Esa resistencia al cortante por el concreto. Bueno, este esquemita está bien padre, mira, aquí está, esta figura me gusta mucho porque es muy clara. Aquí está la zona de corte, es como si se cortara la losa y se separara la losa de esta zona, ¿verdad? Esto no es real, esto es lo teórico. Lo real es que esto se genera un cono de cortante, un cono de
sí, una pirámide a un cono, ¿no? Una forma cónica el corte de la losa, ¿verdad? Pero la parte teórica consideramos como si se cortara a una distancia de D en dos, en ambas direcciones, ¿verdad? Y en esta zona de corte, aquí están dibujados los esfuerzos cortantes en una cara y en otra cara. Obviamente este se repite en aquella, en la otra cara, y este se repite en la cara contraria, ¿no? Por flexión, todo, ¿verdad? Y por cortante, ¿no? ¿Cómo está, cómo se distribuyen los esfuerzos? En esta cara van a ser uniformes, ¿verdad? En esta cara es variable y en esta otra cara van a ser uniformes. Los esfuerzos, ahí está gráficamente los esfuerzos, ¿no? ¿Cómo se calcula los gamma? Esto es igual desde aquel entonces hasta ahorita. Esto no varía. Aquí está. Gamma F y gamma V es 1 menos gamma F, ¿verdad? 1 entre 1 más 2 tercios de C1 más D. Esto se le llama beta B1 y B2, ¿verdad? Raíz de B1 y entre B2. Aquí están las fórmulas para el cálculo de los esfuerzos. BU sobre AC más gamma V en BU por C entre J. Y si es asimétrico, pues se considera C', ¿no? BU sobre AC más gamma V MU C' entre J. Las expresiones de AC, C', J entre C y J se proporcionan las figuras 17.5 y 17.6. Aquí viene en forma gráfica, ¿verdad? Cómo puede variar en función de C1 más D y en función de cómo varía gamma F y gamma V, ¿verdad? Aquí se puede calcular gráficamente. Pero pues, hay cuenta que esta gráfica son estas dos fórmulas graficadas, ¿no? Estas dos fórmulas son estas gráficas. Pero normalmente no, ni la usamos, o calculamos con la fórmula de estos dos valores. No tiene caso. O sea, las gráficas están muy sencillas con la fórmula, ¿no? Bueno, aquí están los diferentes casos. Dice columna interior. En una columna interior tenemos áreas de corte, esta área, esta otra área, la de allá atrás y esta otra, ¿no? Son 4 áreas de corte, ¿verdad? La sección de corte son 4 áreas. Entonces el área de corte pues está muy sencillo aquí. Dice 2 por A más B por D. Le llama A y le llama B a las distancias. Aquí está, ¿no? La flexión está alrededor del eje X, ¿verdad? Aquí. Gamma V por M. Entonces, y le llama A esta distancia y la distancia perpendicular le llama B. ¿Sí? Está orientada al revés esto, ¿eh? A como lo veníamos viendo, ¿no? Entonces sería, el área de corte, pues es obvio, son todo el perímetro, ¿verdad? Por la D. Este es el perímetro, el B0, ¿verdad? Por la D sería el área de corte. Y las fórmulas para las propiedades del momento, vamos a llamarle momento polar de inercia, ¿no? J es algo parecido al momento polar de inercia. Entonces dice, mira, J entre C, pues es igual a J entre C', porque es simétrico, ¿no? La C y la C' son iguales, porque es simétrica la sección de corte. Y ya va a estar la C y C', va a ser A sobre 2. Entonces serían iguales. Y dice que la fórmula de calcularlo sería J sobre C y J sobre C' es A por D, multiplica A más 3B, más más D cúbica, todo sobre 3. Esa sería la forma de calcular el J sobre C o J sobre C'. Y donde C igual a C' igual a entre 2. En la columna de esquina podemos traer flexión en una dirección. Aquí es la flexión flexión paralela y flexión perpendicular, ¿verdad? Al borde. Aquí está el borde. Este es el borde de la... Bueno, en la esquina nomás viene una fórmula, ¿no? La que es flexión aquí, sí, en un sentido nada más. Aquí viene cómo se calcula la J entre C y J entre C'. ¿Por qué? Ahora la J entre C, la C' es diferente a la C porque es asimétrico, ¿no?
Aquí están las fórmulas para calcular la C y las pues asimétricos. Y la J entre C y J entre C', aquí están las fórmulas. El área de corte, pues nada más, como es de esquina, nada más serían dos. Son estas dos áreas que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces sería A más B por la D, ¿verdad? Este sería el área de corte. El perímetro nada más es A más B, el perímetro, este es B0 por la D. A aquel lado ya no hay losa, a este lado ya no hay losa. Del lado arriba y el lado de izquierdo. En la columna de borde, cuando tenemos flexión paralela al borde y cuando tenemos flexión perpendicular al borde también, ¿verdad? Aquí están los cálculos de C y C' y la J entre C, el área de corte, ¿no? Todos estos casos, pues ahí lo podemos ver, ¿no? Y calcular con esas fórmulas. Se los voy a compartir estos. Estas son las formulitas. Salen de aquí las fórmulas para el cálculo de J entre C o J entre C'. Bueno. ¿Dudas? ¿No? ¿No se me han dormido? ¿Están al pendiente? Aquí seguimos. Sí. Sí. Bueno, vale. Si no, el siguiente semestre lo voy a aburrir más. Espero que no. Espero no verlos. Digo, no verlos en mi grupo, ¿no? Espero verlos para conocerlos allá en la facultad. Bueno, en cuanto a losas, es todo. Nomás déjenme prepararles bien, darle orden a estos apuntes para poder subírselos. Creo que el mayor reto de esta fase sería el entender cómo distribuir los momentos a diferentes franjas, ¿verdad? Los momentos negativos y positivos, a diferentes franjas de columnas y franjas centrales. Ya el cálculo de los refuerzos es algo muy sencillo, muy mecánico, ¿no? Ya ven que yo hice la hoja de cálculo para hacerlo. Y la otra pues, es la revisión de cortantes y la transmisión. Esa revisión de la transmisión del momento, de los momentos de losa a columna, ¿no? Esa parte de la deflexión, ¿verdad? Que hay que calcular ese refuerzo en ese ancho es muy importante. Y la otra es la revisión del esfuerzo cortante. Entonces, básicamente son tres cosas, ¿no? La distribución de momentos y la revisión de la transmisión del momento de la losa a columna y la revisión por cortante. Es básicamente, ¿no? Este tipo de cosas. Y pues el procedimiento es similar en una losa aligerada a una losa sólida, ¿no? Entonces, no es la gran ciencia para poder hacer este diseño. Entonces con eso terminamos. Se los voy a pedir yo creo que mañana, pues tengo que subirle primero bien los apuntes para que los tengan y encargarle la evidencia, ¿no? De un diseño de una losa por el método directo, pero van a ser una losa aligerada. Digo, yo creo que con el hecho de hacer losa aligerada tranquilamente van a entender la losa sólida, entonces no le veo mayor problema. Entonces mejor prefiero encargarles en la evidencia la losa aligerada, ¿verdad? Con todas sus revisiones, ¿no? Entonces, mañana se los encargo y ahí les pongo el día en que van a entregar. Si no hay dudas, para pasar a otra fase, ¿verdad? Porque pues ya como les decía, vamos un poquito atrasados, pero creo que todavía estamos ahí en tiempo de poder terminar el curso, ¿verdad? ¿Qué fases nos faltan? 3 fases, pero las últimas 2 están muy tranquilitas. Nos falta ver columnas, cimentaciones y muros de contención. Y muro de contención me lo he hecho yo creo que en una o 2 sesiones. No vamos a batallar. Y en el caso de columnas, pues yo tengo todo preparado. Como les decía la vez pasada, ¿no? Les voy a hacer unas clases anteriores que, pues esta parte ya la tengo toda preparada porque el curso pasado, pues de la segunda parte, que es esto, pues ya los tenía preparado. Entonces, por eso hemos ido, ahorita vamos a ir a avanzar mucho más rápido y empezar más temprano que otras veces, porque ya tengo todo listo, ¿no? Entonces, columnas tengo todo preparado y en cimentaciones también para poder avanzar. En el caso de muro de contención, pues también ya tengo ejercicios hechos, así que no hay ningún problema. Ok, entonces, si no hay dudas de losas, pues quizás salgan ahí cuando hagan la evidencia, pues como quiera ya saben, en cuanto da confianza pueden preguntarme a través del grupo, ¿no?
Entonces, si no hay dudas, pues ahí nomás cuando hagan su evidencia, pues me preguntan. Si no, pues espero que se haya entendido. Vamos a entrar entonces a otra fase, que es la fase de columnas. Todos ya sabemos que son columnas, ¿verdad? Aquello que es una columna. O sea, una columna pues es un elemento aflexo a compresión. ¿Verdad? Entendamos así, una columna. Muchas veces vemos las columnas como un elemento vertical. La posición o la forma en que esté no tiene que ver nada con la forma de diseñarse, ¿no? O sea, puede ser vertical, inclinada, horizontal y tener que ser diseñada como una columna. Normalmente las columnas las vemos como verticales y las vigas las vemos como horizontales, ¿verdad? Pero no tiene que ver nada, ¿ok? Entonces vamos a ver el diseño de columnas, que por aquí les tengo preparado, creo que es esto. Esto lo saqué del libro, ¿no? Toda la parte teórica del diseño de columnas lo saqué del libro. Sí, se me hace que es esto. Está mejor aquí. Este es el libro de... A ver, este es el libro de McCormack y el otro es de McGregor. ¿Ok? Le puedo compartir todo esto. La cosa es que lo estudia. Bueno, una columna, fíjense, ahora, las columnas, pues ya definimos, ¿no? ¿Qué es una columna? Una columna puede estar sujeta a diferentes condiciones, ¿sí? De cargas. O sea, una columna tiene, como dijimos, carga axial, hay carga axial y hay flexión. En el caso de vigas, espero pues hayan entendido toda la parte del diseño de las vigas, el comportamiento, ¿no? De las vigas. El diseño por flexión de las vigas, pues una viga es un elemento muy sencillo, porque es un elemento con únicamente puro momento, en donde ya vimos que esa viga la podemos controlar para que falle como un elemento falla dúctil, ¿verdad? ¿Cómo lo logramos? ¿Se acuerdan cómo se logra eso? A ver, pero despierten. ¿Cómo logramos que una viga falle en forma dúctil? Que es lo ideal. Cualquier elemento estructural, lo ideal es que falle en forma dúctil. Y en una viga, ¿cómo logramos eso? Pues con una cuantía de acero menor a la balanceada. Con una cuantía de acero menor A la balanceada a la balanceada. ¿Qué logramos con eso? En términos de deformaciones unitarias, ¿qué logramos? A ver, ¿alguien más que participe? O sea, en términos de deformación logramos que la deformación sea mayor que la defluencia. ¿Cuál es la deformación mínima unitaria en el acero a tensión que indica el ACI? Para vigas y losas, de hecho. ¿Se acuerdan? .004. .004, que es el doble de la deformación de fluencia. La fluencia es .002. Con el .004 estoy garantizando que el acero se va a deformar más allá del doble de que la fluencia. Estoy garantizando que el acero va a fluir antes que el concreto falle. O sea, estoy garantizando que no vamos a llegar a una falla balanceada. Que dijimos que la falla balanceada es una falla frágil. O sea, estás ahí como que en la frontera, pero realmente es una falla frágil. Entonces, aléjate de esa falla balanceada, aléjate de la falla frágil. En el caso de vigas, es controlable. Y la otra es poner acero de refuerzo a compresión y que aumentamos la ductilidad. Se aumenta la deformación en el acero a tensión. ¿Qué pasa en columnas? ¿Se podrá controlar eso? Más complicado, ¿no? En una columna, cualquier columna, podemos decir, mira, una columna puede tener carga axial grande y momento despreciable. Una columna, si tuviéramos una columna a pura fuerza de compresión, pura carga de compresión, no flexión, no hay momento, es una columna. Le
pregunto a ustedes, ¿qué tipo de falla tendríamos si llegara a fallar? De hecho, aquí está, ¿verdad? Si lo están leyendo, aquí está. La falla ocurre por aplastamiento en el concreto. Habiendo alcanzado todas las varillas de refuerzo en las columnas, su esfuerzo de influencia en compresión, ¿verdad? Todas las columnas se comprimen, pero el problema no son las varillas. Todas las varillas se comprimen, pero las varillas no son el problema, sino el problema sería el concreto, que se va a aplastar y va a fallar por compresión, por aplastamiento. Cuando tenemos carga axial grande y momento pequeño, tal que todas las secciones transversales están en compresión, ¿verdad? Cuando una columna está sujeta a un momento fraccionante pequeño, o sea, ya hay momento, pero es pequeño, la excentricidad es pequeña, la columna entera se está comprimiendo, está en compresión, pero la compresión será más grande en un lado que en el otro. Entonces, el esfuerzo de compresión máximo en la columna será de 0.85 de F'C. Y la falla ocurrirá por el aplastamiento del concreto con todas las varillas trabajando en compresión. O sea, igual, la falla es por el aplastamiento, ¿no? Casi se acerca el inciso A y el inciso B. El C, excentricidad mayor que en el caso B. O sea, si le vamos aumentando el momento, ¿verdad? Empieza a desarrollarse tensión a un lado de la columna. Ahora ya el momento lo aumentamos, ya vamos a tener compresión y pudiéramos tener tensiones del otro lado. ¿Ok? Entonces, si la excentricidad aumenta un poco respecto al caso precedente, empezará a desarrollar tensión a un lado de la columna y el acero en ese lado estará a tensión, pero con un valor menor al correspondiente de esfuerzo de influencia. O sea, no va a alcanzar a fluir, aunque esté a tensión. En el lado opuesto, el acero estará en compresión. La falla ocurre por aplastamiento del concreto, de la zona de compresión. ¿Okay? Igual, sigue siendo una falla por compresión, una falla frágil. Entonces, en columnas es muy difícil encontrar una falla dúctil. Por lo tanto, se castiga más el valor de phi. Vamos a ver los valores de phi. De hecho, los valores de phi están en función de la deformación en el acero a tensión, igual que en columnas, igual que en vigas, perdón. O sea, en columnas el phi se calcula igual que en vigas, como ya lo vimos. Nomás que en vigas nos obligaba a que la deformación fuera 0.004, en columnas no. En columnas puede ser cualquier valor. Entonces el phi tiene sentido. Pudiera ir desde 0.65 hasta 0.9 en columnas. O sea, es toda esa gama de phis pudiéramos tener en una columna. ¿De qué depende? Por ejemplo, en una columna interior les pregunto, ¿qué regirá más, momento o carga axial? Una columna interior, como aquí, aprovechando esta imagen, ¿no? Aquí en esta columna, ¿qué habrá más? ¿Carga axial o momento? ¿Qué regirá? A ver, esta pregunta por ustedes, compañeros. La carga axial no. No me dejan. Carga axial. Dijimos que el momento que se transmite a la columna sería el momento, ¿cómo le llamábamos? ¿Se acuerdan? Ya se les olvidó. Es el El momento momento. desequilibrado, ¿no? El momento desequilibrado. Si yo tengo una columna, es que aquí tengo que verlo porque si no, no veo. Tengo una columna y tiene su viga, perdón, viga o losa, no importa, ¿verdad? Le pongo en un sentido y luego le provoco otro momento en el otro sentido. Si esos dos momentos en un sentido y en el otro son diferentes, lo que va a resistir la columna realmente, lo que va a transmitir a la columna es la diferencia de momentos entre un lado y el otro. ¿Sí? Entonces, si pensáramos en una losa interior, o sí, en una columna interior, perdón, en donde el momento de un lado fuera similar al otro o iguales, pues desequilibrado, la diferencia de momentos sería mínima o cero. Por lo tanto, la columna va a estar más sujeta a compresión que a carga, perdón, que a momento, ¿no? Si lo comparamos con una columna exterior, pues sería lo contrario. Una columna exterior, el momento sería mayor que en el
interior. De hecho, en nuestra... y luego se les olvida esto en la práctica, ¿eh? Porque luego me preguntan, oye, ¿por qué la columna de esquina te da más varillas que la columna interior para cargas gravitacionales? Pues porque tiene más momento. Si yo tuviera pura compresión, pues ahora sí que casi casi para qué le pongo varillas, ¿verdad? A lo mejor en concreto solo pudiera resistir las compresiones. Digo, exagerando. Entonces, ¿para qué son las varillas? Claro que ayudan a la compresión, pero ayudan también cuando hay flexión. A lo que voy es que una columna puede estar sujeta a diferentes condiciones. Y de hecho, en una columna interior no es lo mismo en la planta baja que en la planta intermedia, que si tuviéramos 10 pisos y la última columna de allá arriba. Y me ha tocado calcular estructuras que la última columna de arriba resulta más crítica que las columnas de abajo. ¿Por qué? Porque tiene más momento. Y es entendible, es fácil de entenderlo. Entre más momento tengamos, te va a pedir más refuerzo una columna. Porque la compresión no hay tanto problema. Porque la compresión se la puede tomar el concreto. El problema es cuando hay momentos. Entonces, todas esas condiciones pues pueden variar de una columna interior a una columna exterior. Y en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Si yo tengo un diseño de un edificio que tenga varias columnas, pues la vamos a diseñar y la vamos a uniformizar. ¿Sí? Pero puede ser que la de la orilla sea más crítica que la interior, por lo que estamos comentando. Por aquí habla de una condición de falla balanceada. Pues esto es que la condición de falla balanceada, pues ya la conocemos, ¿no? Cuando cuando el lado de la compresión, ¿verdad? Si tenemos flexión y carga axial, pues hay una parte de un lado, debido a la flexión y la compresión, me provocan compresión de un lado y del otro lado me pueden provocar tensiones. Entonces, cuando la deformación, dijimos la falla balanceada, la definimos muy claramente, que cuando la deformación del concreto alcanza su máxima, que es de 0.003, la deformación máxima del concreto, la deformación de falla del concreto, cuando se alcanza ese valor de 0.003, al mismo tiempo que el acero en tensión, el otro lado, ¿verdad? El otro lado, el acero que está en el otro lado, el acero en tensión, alcanza su deformación de fluencia de 0.002, ¿verdad? Deformación a tensión, de alargamiento, ojo. ¿Sí? Decimos que cuando tenemos esa condición es la condición de falla balanceada, ¿no? Aquí dice, a medida que aumenta la excentricidad se llega a una condición en que las varillas de refuerzo, en el lado de la tensión, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, en las varillas de refuerzo en la tensión alcanza su refuerzo de influencia, al mismo tiempo que el concreto grado opuesto alcanza su máxima de 0.85 de misma C. O sea, el máximo esfuerzo de compresión y la máxima deformación de 0.003. A esta condición pues se conoce condición de carga o de falla balanceada. Aquí están los diferentes casos que estamos platicando, ¿no? Pura carga axial. Ya la carga axial con cierta excentricidad. ¿Sí? O sea, ya hay cierto momento pequeño. Voy incrementando el momento, voy aumentando la excentricidad. Entonces lo voy provocando un momento mayor. Ya la excentricidad es mucho mayor. Y aquí está hablando al último de pura flexión y no carga axial, ¿verdad? Esto es más una viga, ¿verdad? Eso es una viga, esta condición. Cuando no hay carga axial y es puro momento, es una viga, ¿ok? Momento grande con carga pequeña, momento grande sin carga axial apreciable, etcétera, ¿no? O sea, son diferentes casos, ¿no? Bueno, es la continuación de todos estos que están aquí gráficamente. Centroide plástico, pero lo vamos a ir explicando, ¿no? Aquí hay un ejercicio muy claro, muy sencillito. Dice determinar el centroide plástico, pero bueno, esto no lo vamos a brincar, ¿no? De una columna asimétrica. El centroide plástico viene siendo el eje neutro, lo que habíamos llamado nosotros el eje neutro, ¿no? Ese es el centroide plástico de la sección. ¿Cómo vamos a diseñar columnas? Aquí es muy interesante. Si ya dijimos que la carga y el momento pueden ser variables, ¿sí? Si yo quiero diseñar una columna, ver qué capacidad tiene esa columna con cierta dimensión, cierto concreto,
cierta resistencia F'C del concreto, ¿verdad? Y con cierto acero de refuerzo esa columna. Pues la realidad es que la capacidad a la combinación de carga axial y flexión va variando. O sea, es la realidad. No es como una viga. Acá vamos a calcular el momento nominal de la viga, ¿no? Que estaba muy sencillo hacerlo, relativamente sencillo. El MN. Pues si fluía o no fluía, si era doblemente reforzada o no, ya vimos cómo calcular el MN, ¿no? Y el Phi, que dependía de la deformación del acero a tensión, y de ahí calculábamos el valor de Phi. Si la deformación era mayor de 0.005, pues el Phi vale 0.9. Y si estaba entre 0.002 y 0.005, pues el Phi va variando, desde 0.6 o 0.7, 0.65 o 0.75 hasta 0.9. Si la columna tiene espirales o no, ¿verdad? O el refuerzo transversal de estribos. Entonces, el problema viene de cómo calcular la capacidad, ¿no? Si la carga es baja o si la carga es alta en una columna. O sea, si yo tengo una columna, vamos a pensar en un número, o sea, como ahorita vimos un ejercicio, ¿no? Una columna de 40 por 40. Y esa columna de 40 por 40 tiene 8 varillas de 5 octavos. ¿Qué capacidad tiene esa columna? Ah, caray, ¿cómo la calculo? Esa capacidad, la realidad es que pongo una carga baja, a lo mejor va a resistir un momento alto. O si le pongo un momento bajo, a lo mejor va a resistir una carga alta. Entonces va a estar en función de la carga y el momento. Y va a variar una con respecto al otro. ¿Sí? A eso se le conoce como diagrama de interacción. ¿Qué es un diagrama de interacción? Antes de ver cómo se construye. Es una representación gráfica de la carga. Verticalmente dibujamos las cargas que resiste la columna PN, P nominal, PN verticalmente y horizontalmente el momento nominal MN. Si hacemos esta gráfica de una columna determinada, como lo dije ahorita, 40 por 40 y una frecuencia de 250 y con 8 varillas número 5, yo le puedo a esa columna, variando el momento, ir calculando la carga axial o variando la carga axial, ir calculando el momento. Y la realidad es que van a ser variables. ¿Cómo varían esos? ¿Cómo sería una gráfica típica de la capacidad de una columna? O sea, ¿cómo sería la forma típica de un diagrama de interacción? Ahí se le llama esa representación gráfica de las capacidades a flexión y compresión, o flexo-compresión, se le llama diagrama de interacción, ¿no? Y para que se vayan acostumbrando al término, son diagramas de interacción, así se le llama. Aquí viene explicando cómo se construye, ¿no? Pero, entonces, lo que vamos a, para hacer una gráfica, ¿qué necesitamos para hacer una gráfica? Aquí viene un ejercicio, ¿eh? Les pregunté, ¿qué necesitamos para hacer una gráfica? ¿Cualquier gráfica? Está muy sencillo, ¿no? Como que no me pelan. Pues datos o una ecuación. ¿Una ecuación? Cargas, ¿no? Para nosotros necesitamos cargas y momentos, o sea, diferentes puntos. Para cualquier gráfica ustedes necesitan, a partir de una ecuación, definir diferentes puntos, X y Y. Si van a hacer una gráfica X y Y, pues necesitan una ecuación para definir diferentes puntos X y Y, ¿verdad? Y hacer una gráfica, ¿no? Aquí, ¿cuál sería mi X? El momento. Y la Y, la carga axial. Entonces, nosotros necesitamos diferentes puntos de carga y momento para ir construyendo nuestra gráfica, para ir construyendo nuestro diagrama de interacción. Y con eso diseñamos la columna. ¿Sí? Aquí viene un ejemplo. Viene un ejemplo. Si quiere, no me quiero meter a detalle ahorita todavía. Mire, este es un diagrama típico. O sea, esta es la forma típica de un diagrama de interacción. ¿Sí? Quiero ver primero los diferentes puntos en el tiempo que me resta ahorita. Los diferentes puntos que pueden presentarse en un diagrama de interacción. Independientemente de los valores, los puntos importantes del diagrama de interacción hay que entenderlos. ¿Sí?
Si yo construyo, bueno, dije, voy a graficar momento nominal en el eje de las abscisas, como dijeron los matemáticos, ¿verdad? Y ordenadas, ¿no? En el eje de hoy X, el momento nominal, y en el eje Y, la fuerza axial. ¿Sí? Si yo tengo una fuerza axial, perdón, si yo tengo un momento cero, vamos a tener una carga axial máxima. A medida que yo ya vaya incrementando el momento, la capacidad de carga axial se va a ir reduciendo. Hasta un punto en el que este punto se define por la carga, por la falla balanceada. En este punto, antes de este punto, fíjense, antes de este punto aquí, esta zona de la gráfica, a pura carga axial, el acero dijimos que se comprime, o sea, si yo tuviera momento cero, fue el primer punto que vimos de lo que explicamos, ¿verdad? Pura carga axial, que todo se va a comprimir, el concreto y el acero se van a comprimir hasta que el acero fluye y sigue deformándose hasta que el concreto llega a su máxima capacidad y se comprime, se falla por aplastamiento, ¿verdad? Entonces es una falla de compresión. Si yo le pongo un momento pequeñito, ¿verdad? Momento pequeñito, dijimos que ya va a haber una variación, una de los esfuerzos, va a haber esfuerzos de compresión de un lado y del otro lado menor, pero como quiera va a fallar a compresión. Entonces, y si yo voy incrementando el momento, va a llegar a un punto en que el acero, en la zona de tensión, ya hay tensiones, ¿verdad? Si yo le empiezo a incrementar el momento, o sea, empiezo a incrementar la excentricidad, es lo mismo, el acero en compresión, primero va a estar todo en compresión, ¿verdad? Aquí. Y si yo lo voy metiendo un momento, el acero se va reduciendo el esfuerzo. El acero que está en la zona de tensión, ¿eh? Lo voy metiendo un momento, ese acero en la zona de tensión se va a ir reduciendo la deformación y el esfuerzo. Va a llegar un punto en que pase por cero y va a seguir deformándose ahora en tensión. Y ya cuando se empieza a deformar en tensión, va a llegar un punto en que va a fluir. Y ya cuando fluye, es este punto. Cuando empieza a fluir este punto. A este punto le llamamos de carga balanceada, de falla balanceada. Es el punto de quiebre. De aquí no, ¿verdad? Digamos que de aquí para acá el acero está en compresión y de aquí para acá empieza a fluir y aquí ya fluye, empieza a fluir el acero a tensión. Sería la falla balanceada. Y de aquí para abajo ya el acero a tensión ya fluye y la deformación empieza a aumentar. Cuando tenemos cuando tenemos carga cero, puro momento y carga cero, aquí tendríamos una viga. O sea, esta columna sin carga axial es como si fuera una viga, ¿verdad? Aquí, este punto de carga cero y momento nominal. Y si ya le aplico carga de tensión, pues ahora sí con pura carga de tensión y con momento, haz de cuenta que ya el concreto ya no jala. Es la pura, eh, las varillas, ¿no? Son las que están resistiendo. Esta carga axial de tensión directamente es la capacidad de atención de las varillas. A S por FY, por un factor, por un valor de phi. Así tal cual, porque el concreto ya no resiste. Con determinar estos puntos importantes, este punto que está aquí indicado, este otro y aquí. Aquí a lo mejor podemos indicar otro punto intermedio si quieren y hacer líneas rectas. Con eso tenemos para diseñar una columna. ¿Sí? Ahora, ¿cómo construimos este diagrama? Pues hay que ubicar estos diferentes puntos. Cuando tengo carga axial sola, cuando tengo un punto... A ver, ¿pasan el chiste? Bueno, pues ahí le pasaron algún chiste ahí a un compañero, ¿verdad? Pero pues que lo comparta para reírnos. Este, ya nos distrajo aquí un poquito. Bueno, entonces cuando tenemos carga axial sola, calculamos este punto. Ajá. Un punto intermedio. Cuando tenemos carga, aquí vamos a tener
La falla balanceada, tenemos la deformación en el acero y igual a la epsilon y, en el acero a tensión, epsilon y, 0.002, y la deformación en el concreto de 0.003, se puede calcular el momento y la carga axial para ese caso. Cuando tenemos puro momento y carga axial cero, se puede calcular este caso como una viga. Se pudieran calcular puntos intermedios aquí. Y este punto también. Estos puntos, con esos puntos que yo calcule, con esos puntos ya puedo graficar esto. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que el ACI, este punto no te lo permite. La carga axial máxima. Si fuéramos estrictamente, como lo hemos visto hasta ahorita, ¿cómo calcularíamos esta carga axial máxima? A ver. Vamos a acordarnos de lo que ya vimos. ¿Cuál es la máxima capacidad de las varillas? ¿A tensión o a compresión? ¿Cuál es la máxima capacidad? Aquí estamos hablando de pura carga axial, ¿eh? O sea, todas las varillas se van a comprimir. Todas las varillas de una columna. ¿Cuál sería la capacidad máxima de carga de las varillas? A ver, dígame, por favor. ¿Cómo se calcula esa carga axial máxima? De las puras varillas. Pues es FY, ¿no? ¿FY? ¿FY por qué? ¿La carga es igual a? Nosotros calculábamos una fuerza de tensión y una fuerza de compresión. Acuérdense cuando teníamos vigas doblemente reforzadas. Calculábamos una carga axial, la carga no carga axial, la carga de tensión era igual a ¿qué? A ver. La carga de tensión. Aquí no hay tensiones. AS por FY. AS por FY. Y si fuera compresión, pues es lo mismo, ¿no? AS por FY. Y si todas las varillas están a compresión, todas las varillas están a compresión, cuando hay pura carga axial están a compresión todas. Entonces es la cantidad de varillas AS por FY. ¿Sí? Entonces la carga de compresión sería AS por FY. ¿Y la carga de compresión en el concreto, cómo se calcula? ¿Cuál es el esfuerzo máximo de compresión en el concreto? También ya lo vimos. Cuando se me hace que me los voy a... Es el F'C por el área, ¿no? ¿F'C solo o F'C por un factor? Por gamma. A ver, ¿cómo que gamma? ¿Qué tiene que ver gamma? No. Entonces el A área. ver. ¿Cuál es el esfuerzo máximo de compresión en el concreto? Pregunta de examen. Me voy a poner una pregunta, me voy a poner un examen mejor oral, así, uno por uno para que... A ver. ¿Cuál es el esfuerzo máximo de compresión en el concreto? No, hombre. No, pues ahí nos vemos. Ya me agüitaron. Depende de la resistencia de la que está. Por eso, pues F'C. Ingeniero. El F'C. F'C. Ya sabemos que es F'C por algo, ¿no? ¿Por cuánto? Esa es la pregunta. Por eso, el F'C ya depende de la especificación del uso de la estructura. Ese va a variar. F'C, déjalo así en función de F'C, ¿cuánto es el esfuerzo máximo? Cuando vimos el bloque rectangular de esfuerzos, ¿cuánto le poníamos ahí de valor? ¿Qué dice el ACI? Hasta que me conteste nos vamos. Pues no es .85. .85, no, pero no lo dijeron. .85 de F'C es el máximo valor del esfuerzo en concreto, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos calcular la máxima capacidad a compresión del concreto, ¿qué sería? El esfuerzo por el área. ¿Cuál área? El esfuerzo por el área. El esfuerzo ya dijimos, .85 de F'C. ¿Cuál área? De la sección de la columna, ¿no? De la sección de la columna. Toda, si es una columna de B por H, es B por H directamente.
Se le llama AG a esa área, ¿verdad? Área gruesa, B por H. ¿Sería toda el área o no? Se le resta las varillas. Pues correcto, se le restan las varillas porque ahí en esa varilla no hay, ya la consideramos para el esfuerzo de las varillas, pues hay que restárselas al área de concreto, ¿no? Ahí donde ahí están las varillas de concreto. Entonces saca la diferencia entre el área de concreto, AG se le llama, menos el área de las varillas y lo multiplicamos por 0.85 de F'C. Y eso nos da este punto. Este punto. Está muy sencillo hacerlo, este puntito, ¿no? El ACI dice, no consideres este valor. Tienes que ponerle un factor adicional a esto y lo hacer recto aquí. La clase de mañana lo vemos, ¿ok? Voy a dejarles ahí. Esto se corta aquí en una horizontal. Hay un valor máximo de este valor. Este es el valor 0.85 de F'C por la diferencia de áreas AG menos AST, el área de acero total, más AS por FY. Este sería ese valor. Pero deberíamos de considerar por especificación, por reglamento, un valor menor. Entonces, todos los diagramas se van a cortar aquí en una horizontal. Y tenemos que calcular este punto, ¿verdad? Tengo una hoja de cálculo para calcular este diagrama, así que mañana, yo creo que mañana lo vemos, esta construcción de este diagrama. Y esto es lo interesante realmente de las columnas, ver este diagrama de interacción, de cómo se construye. Pero mañana le seguimos, si no hay dudas, nos veríamos mañana, ¿ok? Cuídense y buena tarde. Ok, Inge, gracias. Gracias, Igual, Inge. hasta mañana. Hasta mañana. Y ánimo, échenle ganas, no me decepcionen.